Seguimos en este Vigo Debate hablando sobre el estado de alarma, pero queremos ampliar la mesa de debate porque, ya sabéis, se están adoptando diferentes medidas para intentar frenar la ola de contagios, que ayer marcó récord histórico a nivel nacional en fallecidos en la segunda ola. También estamos en récord histórico de contagios en Galicia y también en este área sanitaria de Vigo. Y las medidas que se han tomado, por ejemplo, está el toque de queda, que recordemos que a partir del 9 de noviembre decidirán las comunidades autónomas si lo siguen aplicando o no, que ahora mismo en Galicia pues se sigue la medida que aprobó Madrid, de 11 de la noche a 6 de la mañana o madrugada, cada uno como lo quiera ver. Se habla también de confinamientos perimetrales que Galicia no quiere adoptar, sí están adoptando ya otras comunidades autónomas, e incluso esta tarde parece que se va a anunciar que durante los próximos puentes la Comunidad de Madrid y las dos Castillas van a estar confinadas perimetralmente. Y yo os pregunto si estas medidas creéis que van a funcionar y también si, como muchos creen, estamos abocados a un confinamiento duro. Confinamiento, hablo, estilo el que vivimos en los meses de marzo y abril, por lo menos a lo mejor durante 2 semanas, pues todo el mundo en casa y con todo cerrado. ¿Cómo veis esta situación? ¿Creéis que vamos a tener que llegar a esto y si va a ser la solución? Porque la presión asistencial está creciendo, no en Galicia excesivamente, pero sí en otras comunidades autónomas donde las UCIs ya empiezan a tener unos índices de ocupación por coronavirus demasiado elevados. Hola, ya empezamos contigo. Bueno, eu creo que se efectivamente a presión sanitaria se incrementa, haberá cousas que terán que ser máis complicadas que ata agora, non? É dicir, complicado me refiero a un confinamento total, porque o sistema non pode saturarse como se saturou no mes de marzo e abril. Temos que ter en conta que os profesionais sanitarios están co cansancio acumulado de todos estos meses. Polo tanto, creo que hai que ser responsables e isto tamén é para as autoridades que teñen que reforzar o sistema contratando máis personal sanitario de todo tipo e tamén para os ciudadanos que nos temos que dar conta que cando nos vamos de festa temos que pensar que hai outras persoas que están traballando nesas condicións para procurar a nosa saúde, non? Entón, eu creo que si non nos portamos ben tanto autoridades como cidadanía, pois é posible que teñamos que chegar a ese confinamento. Pero eu creo que si a estas medidas que se están a tomar as asumimos con responsabilidade, podemos non ter que chegar a ese momento. Eu creo que hai algo que deberíamos reflexionar, sobre todo sectores que están sendo moi afectados, e eu entendo, sectores da economía, o sector da hostelería, etcétera, que nos temos que dar conta de que se non paramos 15 días podemos ter que estar parados un mes. E entón, económicamente, eso vai a ser aínda moito peor, non? Eu non sou unha experta en pandemias, pero leendo un pouco o que foron pandemias anteriores, ningunha é inferior a 2 anos e medio, con diferentes estadios da pandemia polo medio, non? Pero ningunha durou menos de 2 anos e medio. Entonces, eu creo que como ahora tampouco decimos aquelo de antes de a xente se pon enferma, se queda na casa e morre, non? E os 50 millóns de mortes na pandemia do 18, 19, pois que agora tratamos efectivamente de curar as persoas e defender a vida, pois temos que ter unha actitud de responsabilidade e de solidariedade dunha maneira moi clara. E se iso non é así, pois evidentemente terán que volvernos a decir que nos confinemos na casa, porque a min desto o máis lamentable que me parece é que as autoridades teñan que dictar órdenes para que poidamos defender a nosa saúde, porque se non hai orden que nos impida facer cousas, non somos quen de facelo. E aproveito e remato. Coincido con Manolo Pérez que non sirva de eso, pero de precedente. esa festa da que falaba el, efectivamente non é cuestión de si se guardaban as distancias ou se usaba mascarilla ou non, é cuestión de exemplariedade. E nun momento en que temos a gravidade da xente que vai de festas por aí, sobre todo a xente moza que sabemos que hai que ser moi didácticos para que entendan cousas porque teñen a vida por diante e non teñen o sentido pois que podemos ter as persoas maiores da mesura, non? Entón, eu creo que hai que dar exemplo. E hai que dar exemplo e a veces ese exemplo está nestas pequenas cousas. Pode parecer que sea unha tontería. Ayer escoitaba a Pedro J. Justificar a festa
E pode ter razón nas súas justificacións, pero no momento actual esas explicacións non son válidas, desde o meu punto de vista, porque hai que dar exemplo. E calquer cousa que non sea exemplar pode significar que un xoven diga eu por que non vou a ir de juerga, e eu por que non vou a ir de cubatas, e por que non vou a un chale a facer unha festa. Hai que ser serios. Orío. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Si los que tienen una cierta relevancia social y son comúnmente reconocidos como conductores de la opinión pública o conductores de los comportamientos sociales no dan ejemplo, pues el común, la gente de a pie, no va a sentirse reflejada. Yo en este sentido se me ocurre pensar y sospechar qué es lo que va a pasar con la famosa Navidad de Vigo, ¿no? Este año, en el que probablemente, pues si todo sigue su ritmo normal, vamos a tener que plantearnos unas Navidades muy diferentes a todas las que hemos vivido hasta el momento, al menos esta generación, ¿no? Que ha vivido un tiempo de paz. Y por tanto hay que resolver esta historia y darse cuenta de que esto no va a ser lo mismo que el año pasado, ¿no? Y es decir, yo creo que es verdad que hay gente que puede influenciar y puede influir en el resto de la sociedad, y esa influencia es realmente muy, muy importante y debe tomarse muy en cuenta. ¿Tú crees, Orío, que toque de queda, confinamiento perimetral pueden funcionar? Por ahora parece que no lo está haciendo. Bueno, acaba de empezar, también quedan una o 2 semanas. Yo no lo sé, porque realmente no lo sé, porque no tengo ni conocimientos ni experiencias al respecto. Yo creo que es el mantra que yo he venido sosteniendo durante toda esta conversación, ¿no? Hay que hacerle caso a los científicos, a los que entiendan, a los que saben. Yo siempre he sido partidario de zapatero a tus zapatos. Y el que sabe de lo que sabe es el que tiene que expresarse y el que tiene que desarrollar y determinar para que los otros lo cumplan. Responsabilidad por parte de la común, y desde luego hacer menos caso a la normal, natural tentación política, que es la que Manolo Pérez lo ha apuntado y yo lo suscribo. Yo creo que Madrid es la joya de la corona. Yo como madrileño me siento muy recompensado de que mi pueblo sea tan una tentación, ¿no? Pero es verdad que yo creo que se ha producido ahí una guerra política de una virulencia tremenda y que ahí ha habido una serie de estrategias políticas que han decidido hacer de la señora Ayuso una auténtica retrasada mental, y no es verdad. Yo creo que ahí se ha producido una planificación que ha consistido en hacer de la señora Ayuso la tonta y del alcalde de Madrid el listo, y ni una cosa ni otra. Es decir, yo creo que lo que pasa es que Madrid pues es efectivamente el centro geométrico y geográfico de España, y en él entran y salen, y la influencia es tremenda. Por tanto, cuando se produce una situación de pandemia, pues es una situación que en Madrid o en Barcelona, las grandes ciudades españolas, adquiere unas dimensiones que no adquiere en otras ciudades más pequeñas, ¿verdad? En este momento, pues Vigo, que es una ciudad de gran entidad y que estamos bordeando los 300.000 habitantes, una zona de influencia mucho mayor, del doble probablemente, pues está empezando a sufrir las inclemencias de esa naturaleza, ¿no? Y de esa dimensión. Manolo Pérez. Sí, vamos a ver, sobre los 3 puntos, ¿no? De esto se podía decir aquello de que cuando intervienes en alguna reunión y dices yo de esto no sé mucho y luego te alargas demasiado, ¿no? Yo quiero decir que de esto no sé nada y tengo opiniones como cualquier ciudadano que la vive y en su caso a lo mejor la padece. La cuestión del toque de queda, al margen de que no me gusta, quizá por reminiscencias militares, esa expresión de toque de queda, lo cierto es que esa obligación o esa imposición de estar en casa a las 11 y hasta las 6 de la mañana, además, vamos a hacer también ironía de la desgracia,
de que cuando invitas a alguien a comer a tu casa, a cenar a tu casa, tengas cuidado de echarle antes de las 11, porque si no sabes que se te va a quedar hasta las 6 de la mañana, pues yo creo que puede funcionar. Y tengo en cuenta el problema que representa para la hostelería. Y yo diría que los hosteleros, los de restauración, hagan alguna campaña para que nos europeicemos un poco en la costumbre esa de salir antes. Si vas a cenar a algún sitio, pues cenar a las 7:30 o a las 8 de la tarde para a las 11 estar en casa. Porque no cabe duda que después de tomarte 2 copas, soy casi abstemio, pero lo veo y lo vivo, pues lo lógico es que tiendas a no respetar las medidas, la de la distancia, la del uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Los confinamientos perimetrales, yo creo que pueden ayudar. ¿Y por qué? Porque como no sabemos cómo se propaga, cómo se transmite, el virus es mutable, pues probablemente, sobre todo en aquellas zonas, en aquellas ciudades o en fin, villas o pueblos en que hay un alto índice de personas afectadas, sin incluir los asintomáticos, que es muy importante, pues seguramente no es la mejor solución el ir y venir, el marcharte ahora a Salamanca o a Valladolid, que son 2 ciudades que a mí personalmente me encantan, o irte incluso a Madrid, donde yo tengo tantas razones para ir en cualquier momento y tantas ganas de ir, y lo vamos demorando, esperando a ver cómo va la situación. Confinamiento duro. Pues el confinamiento duro para mí representaría el fracaso de todas las otras medidas que se han ido utilizando. En todo caso, creo que una de las medidas más importantes, insisto en las ideas de Olaya y de Manu Orío, es la de la responsabilidad, la de la concienciación, que nos lo tomemos en serio. Siempre he tenido la costumbre de lavarme las manos al llegar de la calle, pero es que ahora me las lavo, yo creo que antes de, cuando vengo de la calle, cuando voy a cualquier sitio y incluso antes de salir. Que nos lo tomemos en serio. Aquí hay un problema, que es un problema de salud, hay un problema también económico, aquello de estar muy sanos y morirse de hambre. Hay un problema en una economía en la que el turismo, bajo la forma de las distintas manifestaciones, entre otras la de la hostelería o la del Camino de Santiago, etcétera, etcétera, es un input importante en nuestra actividad económica. Bueno, pues yo creo que la solución no tiene que ser a través de compartimentos estancos, sino en una consideración de conjunto, en la que, insisto, la responsabilidad y por lo tanto, la concienciación previa y la ejemplaridad son ideas absolutamente imprescindibles, en mi modestísima opinión. Orío comentaba algo, yo creo que muy interesante, que es el concepto de las Navidades, porque hay partidos políticos como el PP que dicen estado de alarma 2 meses para salvar las Navidades, pero ya he escuchado a expertos, a científicos decir que eso sería un error parecido al que se cometió en el verano, que había que salir rápidamente del estado de alarma y abrir todo para salvar la temporada de verano, que al final yo creo que a lo mejor en Galicia sí se ha salvado, pero en sitios más turísticos como Andalucía, Canarias, Baleares han reconocido que ha sido un desastre este verano. Entonces yo os pregunto, y empezamos además con Orío, además que fue el que sacó el tema, ¿qué se debe hacer aquí en nuestra ciudad, en Vigo, con el tema de la Navidad? Ya sabemos que en Noria y Mercadillo en la Alameda no va a haber, pero ¿hay que llegar a más? Es decir, prácticamente dejar las luces y poco más ante esta situación que estamos viviendo, porque a lo mejor lo contrario es llamar a la gente a que salga a la calle en masa. Siempre nos planteamos el mismo binomio cuando se pone sobre la mesa esta situación, ¿no? ¿Qué es antes, la salud o la situación económica? ¿Monta tanto monta? Yo sinceramente creo que si el asunto se va desarrollando como parece que se va a desarrollar, vamos a tener que renunciar a las Navidades. Yo respeto profundamente ese mensaje que nos está enviando nuestro alcalde con respecto a la celebración gloriosa de las Navidades, aunque
desarrollando unos severos protocolos a la hora de encararlos, pero yo creo que, desde luego, todavía estamos a tiempo de plantearnos la necesidad de que estas Navidades no van a tener absolutamente nada que ver con las que hemos vivido anteriormente, y del mismo modo que el mercadillo famoso de la Plaza de Compostela, me parece que es, pues no se va a celebrar, y del mismo modo que la noria no se va a levantar en esa misma situación geográfica de la ciudad. Yo creo que hay que reflexionar mucho y meditar muchísimo a la hora de tratar de pensar en unas Navidades en las que la gente salga a la calle. Es que probablemente el toque de queda va a seguir existiendo, aunque a lo mejor las autoridades deciden, de las que dependen las decisiones, deciden abrir un poco la mano en esos momentos tan especiales, ¿no? Pero yo creo que luego no podemos ni pensar ni soñar en unas Navidades tradicionales de ninguna manera. Olaya. Olaya, non sei se nos escoita. Bueno, parece que non. Sí, bueno, eu Ahora. penso que estamos en un momento excepcional e, polo tanto, ahora... Sí, te estamos escuchando, Olaya, adelante. Non me escoitades? Sí, ahora sí. Sí? Sí. Eu non lle toquei a nada, Nada, dalle, continúa. Sí. Bueno, digo que estamos en un momento excepcional e, polo tanto, as Navidades teñen que ser tamén excepcionais. Eu creo que, como non nos concienciemos de que estas Navidades non as podemos vivir como sempre, é dicir, a todos os niveis, primeiro, rebaixando a mobilidade, e non solamente a mobilidade interna na cidade, senón os que van e veñen para as cenas familiares, etcétera, non? E se non nos concienciamos de que non podemos facer festas e disfrutar como en anos anteriores, etcétera, pois tendremos un xaneiro, febreiro terrible. Tendremos un xaneiro-febreiro terrible. E polo tanto, a min me parecía demencial, e uso a palabra demencial porque me parece que é adecuada, o que decía o alcalde de Vigo hai un mes, cando falaba das luces, de traer a xente aquí, etc. Estamos a falar de que un dos perigos máis grandes do COVID é a mobilidade das persoas. Se estamos a falar de limitación de mobilidades, como podemos estar a facer unha política de atracción desa mobilidade cara a cidade? Eso é un auténtico disparate, non? Ahora hai que recoñecer que xa revisou a súa primeira intención de lucerío, que hai recortes, pero eu creo que aínda ten que recortar algo máis. Primeiro, porque ele está empeñado en decir que non é tanto gasto, pero neste momento se necesita moitísimos cartos para poder facer frente e axudar a cantidad de persoas que necesitan atención social. Porque non é que un bar peche e punto, é que os que traballan no bar deixan de percibir un salario. E quere decir nun bar, quere decir moitas cousas, non? É dicir, neste momento está incrementándose moitísimo as persoas que están en extrema necesidade e, polo tanto, temos que extremar tamén as políticas sociais cara a esas persoas. E iso é moito máis importante que o lucerío en un tempo en que sabemos que temos que ter unha situación extrema. Estamos nunha situación extrema, non? Sí. Non sei que pasou, Olaya, que perdimos a túa imaxe. Te escoitamos, pero non te vemos. Vamos con Manuel Pérez. Sí. Sí, vamos. Adiante, Manuel. Sí, vamos a ver. Ante la situación que vivimos, situaciones excepcionales tienen que tener tratamientos excepcionales. Y no hay otra solución. Acabamos de hablar de mascarillas, de lavado de manos y de distancia. Luego, toda actividad que represente aglomeración, y hay que lamentarlo, pues por los comercios, el grande y sobre todo el pequeño comercio, por la hostelería, por los restaurantes, por los bares y por todo eso. Pero como vivimos una situación distinta,
pues también hay que alterar el orden de prioridades y, por lo tanto, yo creo que ni Noria, ni Mercadillo, ni cualquier otro tipo de actividad lúdica y de ocio que represente aglomeración de la gente en las calles. ¿Y cómo nos lo vamos a sentir? Bueno, pues cabalgata de Reyes, pues habrá que hacer otra cosa si es posible, pero desde luego lo que no se puede hacer es pensar en cabalgata. Yo creo que el señor alcalde ya ha corregido en parte importante su mensaje o su discurso político sobre esta medida. Si estamos hablando de confinamiento perimetral, ¿cómo vamos a asumir que vengan aquí ahora de Lugo, como no, del Sober o de Salamanca a ver nuestras luces? Pues desgraciadamente, infortunadamente, habrá que pensar en algún tipo de actividad, las mínimas. Yo creo que todos los que hemos tenido los que tenemos un cierto sentido de responsabilidad hemos reducido. Desde luego, yo podría decir que en mi casa no se celebra una cena con amigos, pues yo creo que desde antes, desde marzo prácticamente, ¿no? Y bueno, y yo creo, a mí tampoco, esos amigos a los cuales yo iba a su casa, tampoco. Si tomamos un vino en un momento, a lo mejor una vez a la semana, es porque hay una terraza y con la mascarilla puesta. Y creo que todos estamos en esa tesitura. Y en mi modestísima opinión y particular opinión, el que no se sitúe en ese nivel de concienciación y de autoexigencia, porque es muy fácil decirle, oye, que los demás cumplan, pero yo voy, que los demás vayan siguiendo los cánones de la velocidad, pero yo voy a escape libre por la autovía, pues están, yo creo que equivocados. Insisto, con el dolor que representa para la ciudad, para los intereses, para nuestros niños, la cabalgata, la noria, el mercadillo, etcétera, pues habrá que decir, mire, esto no puede ser, y no puede ser este año para que pueda ser al año siguiente y al siguiente y al siguiente, y los que vamos acumulando alguna edad, pues eso, que Dios nos permita ver esos siguientes. Pero sí, es que si queremos utilizar el presente, a lo mejor el presente nos impide el futuro. Un último tema, que nos quedan 5 minutos y quiero tratar una pregunta más con vosotros. Voy a empezar por Orío, porque hay una gran queja aquí en Galicia de todos los ayuntamientos de que la Xunta no le da los datos exactos. Da las franjas de casos que hay, pero no le dan los datos exactos a pesar de que se lo piden y ellos dicen que es necesario para saber, oye, pues si tengo ahí un problema en una parroquia, tengo detectado dónde es, en fin, que la información le está llegando solo por sus centros de salud correspondientes. Y es un tema delicado y que muchos de ellos se enteran de que han subido de nivel en este mapa de colores del coronavirus porque le llamamos nosotros, los periodistas, oye, que estáis en alerta roja, y ellos no saben nada porque nadie desde el Sergas les llama. ¿Cómo podemos tratar esta situación si creéis que tiene que haber un cambio en esta política comunicativa? Yo creo que además para la agilidad y a la hora de actuar de los ayuntamientos, que también son parte importante. Orío, empezamos contigo. Bueno, yo sí digo que efectivamente una de las cosas que produjo un mayor roce, ¿no?, en el tema de la Comunidad de Madrid fue precisamente la guerra de cifras, ¿no? El manejar diferentes baremos y el reinterpretar cifras. Yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que ser muy claros y transparentes y ofrecer la información con la que se cuenta de forma generosa al resto de los que participan en un operativo de la naturaleza del que estamos padeciendo, ¿no? Yo no lo sé. Yo no sé si la Xunta de Galicia está desarrollando una política adrede de no comunicar a los ayuntamientos cifras para no producir una alarma mayor, si los ayuntamientos no los están recibiendo, no lo sé. Simplemente digo que, vuelvo a repetir, que todo esto, y como decíamos los que estamos aquí, es un problema de responsabilidad y de utilizar los compartimentos en los que se divide la gestión o el desarrollo de toda esta pandemia. Tienen que tener, cada uno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y esa responsabilidad tiene que transmitirla a los que dependen de él. Por ejemplo, estábamos hablando ahora mismo de las Navidades.
yo creo que una personalidad y un personaje de la influencia y de la potencia que tiene el alcalde de Vigo en el entorno social debe transmitir esa responsabilidad, debe ser ejemplar y garante de que esa responsabilidad se cumple. Y entonces yo creo que el estar manejando con los conceptos de las navidades luminosas, etcétera, etcétera, estaba absolutamente fuera de, repito, responsabilidad, transparencia, sensatez, sentido común, todas esas cosas, las cosas normales y corrientes que suelen acompañar al desarrollo de una sociedad madura y democrática y establecida. Olaya, no sé si te podemos escuchar. Bueno, parece que no, así que vamos con Manuel Pérez. Sí, vamos a ver. A propósito yo no lo sé. No estoy, como se dice ahora, en la pomada y no sé si hay una línea de comunicación. Nuestro señor alcalde dice que no tiene línea de comunicación con la administración autonómica y la verdad es que me sorprende porque creo que el gobierno de Núñez Feijóo es claramente transparente en este punto. Pero como al señor alcalde le va muy bien buscándose un enemigo exterior, y el enemigo exterior no es el gobierno de Feijóo, es el señor Feijóo, pues a lo mejor a mí, que no soy así no soy inocente e ingenuo, pues me resulta difícil creer que no haya una información, incluso diría que puntual y veraz, sobre la situación, es decir, el número de enfermos, el de fallecidos, etcétera, etcétera. Es posible que en un concello, un ayuntamiento pequeño, no haya más datos y que los datos puedan ser por áreas sanitarias que tendrán seguramente incluso más fiabilidad y seguramente la única posibilidad de esa. Si no fuese así, habría que saber las razones para ello. En todo caso, uno apuesta por la transparencia, aunque la verdad sea dura. Los latinos decían veritas es amara, la verdad es amarga, pero deben de conocerlo también para adoptar las medidas que dentro de sus competencias pueden tomar de cara justo a luchar contra esta pandemia tan difícil de eliminar. Y yo creo que además tan imprevisible, ¿no? Hace un par de años a cualquiera de nosotros, si se nos anunciase esta situación, pues le diríamos, oye, al que nos lo contase, diríamos, como poco, tú tienes delirium tremens, ¿no? Pero la realidad es la que es, y es así de dura y de difícil para muchísima gente. Pues hasta Hola, mira. Olaya, es que 30 segundos, porque tenemos que deixarlo xa. O sea, vale. unha firma rápida. Se cortou e supoño que a pregunta era sobre os datos que reclama o alcalde de Vigo, non? Sí. Eu o que non sei é se eses datos non os ten, digamos, pormenorizados a Xunta para poder pasalos ou non. O que sí é certo é que o Sergas, cando pode decir que esta localidade está en vermello ou está en laranxa ou etcétera, é porque ten datos concretos desos sitios. Entonces tampouco estaría de máis que esos datos se lle pasaran ás autoridades municipales, porque as autoridades municipales con a Policía Municipal ten moito que facer para controlar esos sitios onde se poden dar brotes, que son, bueno, ahora hai o toque de queda, pero no toque de queda pode seguir habendo xente que se ande por aí, non? Entonces, eu creo que as autoridades locales sí que é importante que coñezan a situación real desa localidade tamén para poder contribuir ao mellor facer para o control da mesma, non? Pois aquí o deixamos. Grazas aos tres, como sempre, por estar aquí con nós nesta mesa política. Manuel Pérez, Manuel Orío, Olaya Fernández Dávila. Moitas grazas aos tres. Os emplazo dentro dun mes así para falar dos presupuestos generales del Estado. Que dentro un pouco habrá debate e ese va a ser interesante. Pero centrarnos sobre todo... En eso estaremos. Ahí hablando... Ojalá o deseo de que esto termine cuanto antes, sí, para todo el mundo. Ojalá sea así. Gracias a los tres y volvemos la semana que viene aquí con más cosas que contar en Vigo Debate. Adiós y gracias. Gracias.